La iglesia cristiana ha utilizado toda una serie de metáforas para describirse a sí misma. Y una de las metáforas más comunes es la imagen de la familia. De acuerdo con esta imagen poética, pues por medio de la fe, las personas creyentes llegan a ser hermanas, llegan a estar unidas por el amor que comparten hacia el Padre Celestial. La Biblia usa la imagen de la familia para definir y caracterizar las relaciones entre las personas de fe, al punto de que en el Nuevo Testamento la iglesia se refiere una y otra vez a sí misma como la familia de Dios. Y esto explica por qué hasta el día de hoy las personas creyentes entre sí se llaman hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque formamos parte de la misma familia, de la familia de Dios. Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. Ahora bien, hay problemas con la imagen de la familia. Porque la imagen de la familia no es tan inocente como parece. Debo recordarles que aunque hay muchas iglesias que todavía utilizan esa como la imagen principal para describirse, la iglesia primitiva fue sabia y rechazó la idea de que la familia fuera la imagen principal para referirse a la iglesia. No la tomó como su modelo de organización social. ¿Por qué? Porque la familia grecorromana era jerárquica, era patriarcal y no proveía un buen ejemplo para la vida y el trabajo de la iglesia. Por eso, en lugar de la imagen de la familia, la iglesia primitiva prefirió otra metáfora, la metáfora del cuerpo, para referirse a sí misma y tomarla como un principio para organizar todo su trabajo ministerial. Y la pregunta que se impone entonces es ¿por qué? Si la imagen de la familia es tan hermosa, ¿por qué la iglesia la rechazó como imagen principal, como metáfora principal? ¿Por qué prefirió compararse a sí misma con un cuerpo? Sabiendo que la cultura y la filosofía grecorromana sabía que el cuerpo era malo, que era la tumba del alma. Yo creo que la iglesia se separó de la imagen de la familia por una sencilla razón, porque es peligrosa, porque atentaba contra la vida comunitaria. El hecho es que las relaciones de familia siempre son difíciles. Por más que usted ame a sus familiares, las relaciones de familia siempre son difíciles. Y aunque la palabra familia para algunos evoca cosas muy bonitas, hermosas, para otras personas lo que trae son recuerdos desastrosos. Porque sí, las familias pueden nutrir, proteger y bendecir, pero las familias también pueden amenazar, agredir y hasta destruir. Gracias por escuchar nuestro podcast. Regálenos un like, me gusta, para dejarnos saber que ha escuchado este episodio. De hecho, algunos de esos recuerdos que amamos tanto, en realidad evocan un tiempo donde las mujeres estaban condenadas a vivir sirviendo a los demás. Evocan un tiempo donde las mujeres no tenían oportunidad para escoger su propio futuro, porque vivían en un mundo completamente dominado por los hombres. ¿Cuán destructiva puede ser una familia? En la Biblia tenemos un ejemplo de cuán destructiva puede ser una familia disfuncional. Les presento la historia de José, el patriarca de Israel. Aún tomando como criterio los valores del mundo antiguo, José pertenecía a una familia bastante disfuncional. Jacob, su padre, era famoso por su capacidad para engañar a la gente. De acuerdo al libro de Génesis, Jacob se casó con 2 hermanas, Lea y Raquel.
Además, tuvo hijos con las sirvientas principales de cada una de sus esposas. Una se llamaba Silpa y la otra se llamaba Bilha, respectivamente. José tuvo la mala suerte de ser el hijo de Raquel, que era la esposa favorita de su padre. Sí, porque como usted tiene 4 esposas, una tiene que ser la favorita. Y la Biblia nos dice que sus hermanos lo envidiaban y que muy pronto se cansaron de su hermanito perfecto e intentaron asesinarlo. Sin embargo, a la hora de la verdad no tuvieron el valor para hacerlo. Y no lo mataron, sino que lo vendieron para que sirviera como esclavo a unos mercaderes extranjeros. Así fue que José llegó a Egipto y allí sufrió la esclavitud. Hasta pasó un tiempo encarcelado por un crimen que no cometió. Sin embargo, Dios lo bendijo y le permitió ocupar un puesto alto de autoridad en el mundo político egipcio. José logró obtener la vida que deseaba. Se casó, tuvo 2 hijos y tal parecía que el pasado doloroso había quedado en el olvido. Pero el pasado siempre nos persigue. El pasado siempre nos persigue. Es prácticamente imposible escapar del pasado hasta que lo confrontamos. Así, una hambruna sacude la región y Egipto es la única nación que está preparada para enfrentar el desastre gracias a la buena administración de José y a la revelación que Dios le había dado a ese patriarca. De todas partes llegan personas a Egipto buscando alimento. Y uno de los grupos que llega buscando comida es precisamente el grupo que componen los hermanos de José. Y así llega la hora de la venganza. El escenario ahora ha cambiado. José ya no es un niño indefenso. Al contrario, es uno de los hombres más poderosos del mundo. Ahora es José el que le pone una trampa a sus hermanos. Los coloca bajo arresto. Y desarrolla una estratagema para obligarlos a traerle a Benjamín, que era el único de sus hermanos, que era hijo de papá y mamá, que era un hermano completo. Simeón, uno de sus medios hermanos, se queda encarcelado en Egipto, mientras los demás vuelven a casa. Allí descubren que José le ha colocado el dinero que pagaron y una copa de plata en uno de los sacos de grano. Correctamente intuyen, deducen que esto ha sido una trampa y que ahora José los va a acusar de robo. Escucha Prediquemos, un podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. La historia de José demuestra los niveles de crueldad a los cuales podemos llegar los seres humanos, aún con las personas más cercanas. El trabajo pastoral produce muchas satisfacciones, pero también nos permite ver cómo personas que se dicen ser hermanas, ya sea carnales o espirituales, pueden tratarse con tanta crueldad. Estas actitudes negativas entre hermanos no puede sorprendernos, no nos debe sorprender. La Biblia nos dice que el primer crimen en la historia de la humanidad es precisamente que un hermano mata al otro. Caín mata a Abel en Génesis 4. Y uno de los episodios más dolorosos de esa narrativa es que cuando Dios confronta a Caín, Caín le miente diciendo que él no sabe lo que ha pasado con Abel. Muestra poco respeto no solamente a la memoria de Abel, sino hacia Dios. Y hasta le responde con desdén, preguntándole, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Ese es el problema que enfrenta la sociedad. Somos personas pecadoras. El pecado nos lleva a hacernos daño los unos a los otros y a nosotros mismos en el proceso. La naturaleza pecaminosa del ser humano nos divide, nos pone a luchar, a contender, a competir. Y en lugar de amar y respetar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, el pecado nos lleva a actuar
como si el otro fuera un enemigo y nosotros no tuviéramos responsabilidad alguna por su bienestar. Vamos a volver a la historia de José. Les advierto que voy a contarles el final del relato, pero espero que usted lo pueda leer en su Biblia. José no toma venganza contra sus hermanos. Se lo vuelvo a decir. José no toma venganza contra sus hermanos. No los esclaviza, no los mata y no los destruye. Todo lo contrario. Los recibe, los perdona y hasta los salva de la hambruna que castigaba la comarca. El punto más importante es que José no actúa de esta manera porque era un hombre bueno y generoso. No. José se reconcilia con sus hermanos y los salva porque tiene fe en Dios. Su fe en Dios es lo que le conduce a la reconciliación. Su fe en Dios es lo que les impide hacerle daño. Escuchen lo que dice la Biblia sobre la forma como José se reveló a sus hermanos y le dijo quién era. Yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero no se pongan tristes ni lamenten el haberme vendido, porque Dios me envió aquí, delante de ustedes, para preservarles la vida. Ya ha habido 2 años de hambre en todo el país, y aún faltan 5 más, en los que no habrá quien are la tierra, ni quien coseche nada. Pero Dios me envió delante de ustedes para preservar su descendencia en la tierra y para darles vida mediante una gran liberación. Así que no son ustedes quienes me mandaron acá, sino Dios, que me ha puesto como padre del faraón y señor de toda su casa y como gobernador de toda la tierra de Egipto. José actuó con bondad porque tenía una profunda fe en Dios. Y es esa fe en Dios lo que le permite entonces superar las heridas del pasado para poder bendecir y perdonar a sus hermanos. Esa es la buena noticia que la palabra de Dios nos trae hoy. Es que la fe en Dios, la fe en el Dios de la vida, nos puede capacitar hoy para superar nuestras heridas del pasado, para perdonar y para bendecir a los demás. Sí, ayer nos hirieron, pero Dios, por medio de la fe de Jesucristo, nos capacita para bendecir y perdonar mañana a quienes nos hicieron daño ayer. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.